Buenas tardes, respetada tutora, apreciados compañeros. Mi nombre es Stephanie Neita. El día de hoy los saludo desde la casa de la docente Mariana Adela, quien lleva más de 21 años prestando su servicio en un colegio distrital de aquí de la localidad de Ciudad Bolívar. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. ¿Autoriza la afirmación de esta entrevista? Sí, señora, con gusto. Bueno, entonces, como le estaba comentando, es una entrevista que se basa, que está realizada con preguntas sobre el conflicto armado, la violencia, la guerra y cómo este ha influido en la mujer. Entonces, vamos a iniciar con la primera pregunta. ¿La guerra ha habitado su territorio? Sí, claro, inevitablemente. Ok. ¿Conoce hechos violentos en su territorio? ¿De hombres a mujeres o cualquier hecho violento? Cualquier tipo de violencia. Sí, claro, sí. ¿Quiénes realizan estos hechos? Para usted, ¿quiénes son los que realizan los hechos violentos? Pues personas, primero delincuentes comunes, creería uno, y segundo, personas de grupos al margen de la ley, pues que van de parte en parte realizando hechos violentos afectando la población. ¿Por qué cree usted que suceden estos hechos? Primero, porque la delincuencia está bastante disparada. La situación económica del país es cada vez más dura. Hay gente que no soporta ver sus hijos aguantando hambre y ver su familia en condiciones deplorables, entonces se ven obligados a cometer delitos. Pero también los grupos armados, pues prácticamente como el gobierno no ofrece oportunidades de trabajo o empleo, entonces la gente se ve obligada, estas personas de los grupos armados se ven obligados a vincularse a esos grupos porque les ofrecen algún dinero o ven alguna especie de estabilidad económica ya para ellos y sus familias, entonces se ven obligados a pertenecer a esos grupos. Ok. ¿Siente usted que de alguna manera esto le puede afectar a usted, a su familia, a sus amigos, a su entorno más cercano? Sí, señora, como yo soy docente en mi institución acá en la localidad de Ciudad Bolívar, uno puede ver los estudiantes perteneciendo a estos grupos de delincuencia, a barras, y afectan a los otros estudiantes que, pues, que no pertenecen a ninguno, son de hogares, entonces se ven afectados en el sentido que los atacan, en el sentido de que los esperan a la salida para ofrecerles sustancias psicoactivas o para atracarlos, quitarles los pocos elementos que los estudiantes llevan. Nosotros también como docentes nos sentimos un poco amenazados porque uno no sabe en qué momento un chico de esto sale en la calle y le atraca a uno, le quita el celular o la plata o documentos o lo que lleve a uno en el momento. Ok. ¿Cree usted que estos hechos le afectan a las mujeres? Bastante, bastante. La mujer es la población que todavía sigue sintiéndose más vulnerable. Los hombres, sean en su hogar, las maltratan, las obligan a realizar actividades que por las circunstancias les toca y, y pues en la localidad se ve como la facilidad de vulnerar al género femenino. O sea, entre hombres se atacan y se agreden, si acaso hay una pelea, tienen alguna pelea, pero a la mujer cualquiera la va agrediendo en la calle, eh, si no es el compañero sentimental, entonces es cualquier persona por ser mujer, la agreden más, creen que no tiene posibilidad de defenderse o la ven más débil o la ven más indefensa y se siente que la agreden más. Ok. ¿Le cambió la vida de alguna forma a esas mujeres que pues usted narra que son agredidas? ¿Cree usted o considera usted que les cambia la vida de alguna forma? Sí, total. Estas mujeres son vulneradas de tal manera que pierden su autoestima. Ellas creen que son vulneradas es porque se lo merecen, terminan creyendo que ellas son golpeadas
o son maltratadas y que las culpables de todas maneras siguen siendo ellas. Entonces, sí les cambia la vida porque no hay oportunidades para que ellas sobresalgan o son muy pocas las agrupaciones que le brindan ayuda y pues no tienen acceso tan fácilmente. Entonces, pues, siguen siendo vulneradas una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Se vuelve una situación repetitiva. Bueno, en caso de que usted conozca a alguna mujer que haya sido víctima de la guerra, ¿qué hizo ella después de los hechos violentos? ¿O qué considera usted que hace una mujer después de haberse enfrentado a hechos violentos? Pues estas mujeres quedan marcadas, ellas se vuelven temerosas, de pronto si tuvieron la oportunidad de denunciar lo hicieron y si no por el contrario lo que hacen es emigrar, cambiar de lugar, tratar de esconderse, ir de una localidad a otra, de una ciudad a otra, mmm, llevando a su cuesta a su familia y perdiendo lo que dejaron en su lugar de origen y piensan que van a encontrar mejor vida o en otro lado, o de todas maneras la situación les da para que ellas vayan a buscar a una mejor situación o una manera de sobrevivir en cualquier otro lugar. Ok. ¿Considera usted que estas mujeres logran recuperarse y de qué forma? No, realmente estas mujeres no son recuperadas en su totalidad. De pronto las organizaciones que intentan ayudarle les prestan alguna asesoría psicológica o alguna cosa, pero estas mujeres no quedan recuperadas en totalidad porque siempre quedan recordando, quedan con el trauma de que fueron violentadas y que en cualquier momento al salir a la calle pueden volver a ser violentas. Entonces esa situación no creo que se desdibuje de la mente de la mente donde ellas guardaron su situación. Perfecto. ¿Qué cree que se puede hacer para pues, prevenir estos hechos y que no se repitan? En realidad lo que hay que hacer es una educación más profunda desde los hogares, pero es que es muy difícil que en los hogares, prácticamente los hogares son familias que no son funcionales porque la mamá trabaja, el papá trabaja y los niños están o solos o con los abuelos y entonces no hay quien eduque, quien forme. Y en el colegio pues se va y se aprende, es muy poca la formación que reciben en cuanto a cultura, educación, pero sí conocimientos, pero toca arrancar como desde la base de que toca formar y educar al niño para no castigar al hombre. Entonces, la situación es como tratar de brindar una educación. Puede ser desde el hogar primero y después desde la escuela, una educación y una formación en estos valores. No tanto conocimiento, sino más bien en formación en valores. ¿Cree usted que la comunidad se ha organizado para evitar repeticiones de estos hechos? Pues hay organizaciones que sí convocan a la mujer, por ejemplo, o a los adultos, pero que trabaje exclusivamente en esa situación de mejorar o de cambiar, no conozco la primera organización que lo haga. Pues sí le prestan auxilio a la mujer, pero cuando ya ha sido vulnerada. Pero antes para prevenir no hay una escuela de formación, no hay institutos, no hay proyectos que procuren, o yo desconozco que procuren educar en ese sentido para no llegar tanto a la vulneración o ya al siguiente paso, sino como prevención, no, la verdad no conozco ninguno. O sea que según esto podemos evidenciar que las iniciativas que se han tenido pues no han servido para mejorar la situación. Es que uno las ve tan lejanas, esas iniciativas son buenas, pero tiene que, digamos, uno denunciar, ir a colocar una queja y si es fin de semana no la recibe. O sea, son miles de problemas, entonces uno sabe que es perder el tiempo. Uno se ha sido violentado, se ha sido agredido, no de muerte, sino así físicamente o algo así. Mientras uno va a colocar la denuncia o algo, fácilmente se pueden pasar 2, 3, 4 días y en el trabajo no le dan permiso a uno. Si está incapacitado, con menos razón puede uno acercarse. Y son 2, 3 viajes o le forman problemas, entonces uno ya sabe que no es
tan eficiente y uno procura preferible de otra manera solucionar o retirarse o esconderse o quedarse callado. No veo que sea de verdad efectivas. O sea, puede que sean efectivas, pero no son tan visibles. No son tan visibles y la gente no recurre mucho a ellas porque no están como a la mano. Ok. ¿Qué aprendizaje puede tener su merced dentro de la comunidad o con su familia de, pues, de estas situaciones? En primer lugar, evitar situaciones donde se presenten las vulneraciones. Si es en el hogar de uno, tratar de uno de mediar de la mejor manera que no se presente eso. Si es en la calle ya, pues tratar de evitar. Y en últimas, cuando ya le ocurra a uno, pues no queda otro sino de ir a denunciar donde corresponda, sacar el tiempo, el permiso, llegar a denunciar porque no hay como las medidas de protección. Nos queda uno tan desprotegido que no se sabe, en otro momento lo agredan más fuerte o lo persigan o de todas maneras intenten vengarse o desquitarse. Entonces, no hay como tener una medida de prevención y alguna medida cautelar que trate de como de atemorizar a la otra persona para que no lo persiga a uno, no lo vuelva a agredir. Bueno. Respecto a la violencia contra las mujeres, ¿considera que estos hechos tienen sus raíces en costumbres machistas que pues perduran aún socialmente? Sí, definitivamente sí. Nuestros orígenes fueron una sociedad muy machista. Vimos a nuestros padres ser machistas, dominar y vulnerar a nuestras mamás. Y entonces uno, como es la educación y la tradición, uno cree que eso es lo correcto y que es lo normal y que así es como se educa. Y termina uno por ver que los papás maltratan a los hijos y el hombre sobre todo somete bastante a la mujer, ya sea si no la golpea, por lo menos prohibiéndole situaciones o vigilándola demasiado o, o prohibiéndole tener amistades, queriendo cambiar las costumbres de ellas como que se sometan a lo que ellos digan y lo que ellos piensen, porque así es como se educa y así es como se forma y así los educaron a ellos en sus hogares. Bueno, dentro de su familia, ¿ha identificado legados, creencias, costumbres que puedan generar conductas violentas hacia las mujeres? Realmente sí, nosotros fuimos educados en una sociedad machista. Nuestros padres eran demasiado machistas, pero ya los hijos se han educado, han estado en lugares aprendiendo, en sus trabajos, han sido educados, entonces ellos han intentado cambiar esos patrones, aunque de todas maneras uno sigue pensando que el hecho de que los hombres tengan un trabajo y las mujeres sean las que cuiden en la casa y críen los niños, esos siguen siendo patrones machistas. Y si la mujer tiene que salir a trabajar también, entonces tiene que llegar a preparar comida, cuidar, a revisar tareas de los niños, arreglar casa, mientras que el hombre llega de su trabajo también cansado y él no realiza funciones de esas porque por la misma sociedad machista no se distribuyen los oficios, sino que la mujer tiene que someterse y llegar a cumplir otras tareas diferentes a las del trabajo. Ok. ¿Encuentra alguna relación entre la historia de guerra y violencia del país con la violencia ejercida contra las mujeres? Sí, sí, de todas maneras, la situación de violencia y de guerra ataca a todas las personas, sean hombres o sean mujeres. Y lamentablemente salen vulnerados tanto hombres como mujeres. Los hombres salen, se van, cambian de lugar y arrastran consigo a sus mujeres, o las mujeres también están condenadas a desocupar los terrenos, a salir, a cambiar, a ubicarse en otro lugar que no es su propia tierra, y entonces es más difícil porque no van a encontrar un trabajo fácilmente, entonces les toca quedarse en alguna parte, pedir caridad o pedir ayuda, y con sus hijitos. Ellas siempre les toca con los hijitos, uno las ve, por ejemplo, ubicadas en un puente, hay una que otra pidiendo colaboración
porque es muy difícil que ellas consigan trabajo. Generalmente no, pues no, esta ciudad no es llena de cosas que puedan trabajar, de trabajos, de emprendimientos, entonces les toca es ser informales, vender dulces o vender cosas o pedir en un puente, en últimas. Bueno, profesora, muchísimas gracias por haber compartido conmigo este espacio, por haber aceptado participar en esta entrevista. Muchas gracias por compartir pues, sus conocimientos desde la experiencia que ha tenido en su trabajo y pues hasta una próxima oportunidad. Bueno, muchas gracias. Nos seguiremos viendo entonces. Muy amable, buena tarde. Ahora tiene que editar eso.